Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y esto es estudiar la palabra de Dios, hermanos. Estudiar la Biblia lleva un tiempo, hermanos, lleva un esfuerzo. Hay muchos que quieren saber mucho, pero no pasan tiempo. Hay que pasarle, hay que dedicarle tiempo, hermanos. Yo lo he dicho muchas veces, cuando la gente pregunta, ay, hermano, ¿usted sabe? Digo, mira, te tienes que quemar las pestañas leyendo, así nomás. Por lo menos tiene que haber un periodo en tu vida, y eso tiene que ser siempre, todo el año, todos los días que tú le dedicas a la Biblia. Pero tiene que haber periodos en tu vida, por lo menos en los cuales tú le das mayor tiempo a la Biblia. Amén. Tú lees siempre, tú estudias siempre, pero tiene que haber un esfuerzo a veces mayor, hermano, porque nosotros no podemos encontrar todos los tesoros que están en la Biblia de una forma superficial, con un estudio superficial. El Señor quiere hablarnos, el Señor quiere ayudarnos, el Señor quiere hacer cosas en nosotros, pero necesitamos nosotros también dar ese paso en profundizar en las Sagradas Escrituras. Y para eso es que están programas así o programas como hay otros programas, ya sea en inglés, en español, en otros idiomas, que son para profundizar en las Escrituras, a veces leyendo, a veces oyendo, así como este específicamente, según el Señor me dijo, que fuera así, en audio, amén, en audio. No hay ningún problema si es en video, quizás haga algo en video después para el próximo, 1 y 2 de Timoteo, veré si puedo hacerlo en audio, no es lo que más me gusta hacer, pero, perdón, en video, ¿no? O sea, hacerlo como un video en vivo. Vamos a pasar ya a Isaías capítulo 64. Desde el versículo 15 del capítulo 63 y este capítulo 64 constituyen una oración que Israel hará en los últimos momentos, ya creyendo ella que será aniquilada, el anticristo, batalla de Armagedón, Tel Megido, todas estas tropas, países, naciones unidas al anticristo para la destrucción de Israel. Satanás detrás de todo eso, por supuesto, y hará una oración, hermanos. Oh, bendito sea el nombre del Señor. A partir del versículo 15 del capítulo anterior tenemos esta oración. Es una oración por liberación. Es una oración rogando al Señor que Él interceda, que Él haga algo. Israel se da cuenta de su pecado. Hay un reconocimiento de su condición y de su pecado. Y le pide al Señor que intervenga. Le pide al Señor misericordia. Le pide al Señor que no retenga su misericordia, sino que la muestre, que es cierto que ellos han pecado, pero Señor, haz algo por nosotros. Mira a tus adversarios, están enfrente de nosotros, ya están por destruirnos. Se encontrará sola, desvalida, porque ¿sabes qué? Cuando tú te encuentras apartado del Señor, tú puedas creer que tienes amigos, tú puedas creer que tienes familia alrededor, y tal vez sí, superficialmente, o los tengas, pero no tienes a nadie. Te encuentras solo delante del Señor y delante de tu enemigo.
Y si el Señor no interviene, si el Señor no viene en tu rescate, si el Señor en ese momento no te liberta, tú no llegas, tú no alcanzas, no aguantas. La presión es muy grande, hermanos. La opresión del enemigo se va acrecentando hasta que el enemigo te acorrala, hermanos, y te lleva allí a ese lugar, a ese campo en el que te encuentras desprovisto. Y estás solo. ¿Entiendes eso? Estás solo. El Señor está esperando una actitud de parte del creyente, como el Señor estará esperando una actitud de parte de Israel, allí en esos momentos culminantes. Bendito sea su nombre. Ya momentos antes que el Señor venga por segunda vez. Tiene todo alistado. Estará listo ya el Señor en su caballo, los santos. Estará listo. La tierra empezará a conmocionarse, empezará a sacudirse, comenzará a temblar toda la fundación de la tierra. Ya no aguanta más. Ya no puede soportar, no hay más tolerancia. Jesús tiene que volver. Oh, bendito Señor. Ven, ven, Señor Jesús. Pero Israel tiene que clamar. Tras todo un periodo de sufrimiento, de muerte, de engaño, porque Israel habrá sido engañada durante los últimos 7 años, prácticamente, en realidad 3 años y medio seguro, porque después a la mitad de los 7 años de la gran tribulación, el anticristo empieza a mostrarse como verdaderamente es y con la intención que realmente tenía, destruir a Israel. No, jamás era para darle paz y prosperidad. Eso fue un espejismo durante un corto periodo de tiempo para que cayera esta nación y las naciones del mundo en sus manos. Engañarles, porque eso es lo que Satanás es usando al anticristo. Él es el engañador, él es un mentiroso padre de mentira, él se viste, se disfraza como un ángel de luz. Y va a usar a este hombre, el anticristo, como no usó nunca a nadie más. Entonces será fácil para Satanás engañar a toda una nación y al mundo, por lo menos por un periodo de tiempo. Será simple para él hacerlo. ¿Por qué? Porque no hay Biblia, porque no hay Espíritu Santo, porque no hay conocimiento, no hay deseo de Dios, no hay búsqueda, sino solamente aquellos creyentes que en ese tiempo se habrán convertido son los únicos que tendrán un entendimiento de la situación actual y de lo que viene. Israel desamparada, sola, rogando al Señor que el Señor muestre su rostro, que Él extienda su mano para salvar. Han sufrido muchos años ya, pero todo ese sufrimiento fue un resultado de haber crucificado a Jesús. Esa es la realidad, al final de cuentas, eso es. Ellos hacen una oración, capítulo 64, que vamos a leer ahora, para pedirle al Señor ayuda en contra de sus enemigos. A veces a ti te toca, hermano, pedir esta ayuda. Oye tú esta oración. Te toca a ti rogarle al Señor. Señor, mira a mis enemigos. El enemigo es el pecado, es el diablo, es el mundo, es el yo. También nuestro enemigo. Enemigos, hermanos. Enemigos, no necesariamente personas. La palabra del Señor dice que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados. Todos aquellos que operan en las regiones celestes, aquí en esta atmósfera misma en la cual nosotros vivimos, en esta atmósfera, aquí es donde operan los espíritus de demonios. ¿Para qué están? Para destruir, para robar, para matar, para destruir la vida del creyente y no permitir que aquellos que no conocen, conozcan y puedan ver la luz de Jesús. Dice el versículo 1 del capítulo 64. Oh, si surgieras de los cielos, significa si tú descendieras, si tú vinieras de los cielos y descendieras
y a tu presencia se estremerán los montes. Oh, gloria a Dios. Vea esta oración. Es una oración, es un ruego, pero es un ruego en una forma de pedido, de ayuda, de desesperación. Oh, si tú descendieras, Señor. Bueno, esta oración será contestada. Amén. Y si Israel, después de haber caído tan bajo durante tantos años, el Señor va a oír esta oración. El Señor puede oír tu oración. Tú le pides a Él por ayuda en esta hora, que el Señor te ayude, que el Señor te levante, que el Señor te fortalezca. Tu fe está siendo probada. Tu vida, tu comunión con el Señor está siendo probada. Tu relación con Cristo está siendo sacudida. El Señor puede venir en tu ayuda, pero tienes que pedir. Y a veces la presión llega hasta ese momento en el cual te sientes acorralado, pero el Señor permite para ver hasta dónde tú le quieres. Versículo 2. Como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Aleluya. El pueblo de Israel reconoce que no hay nada ni nadie que pueda hacer lo que el Señor hace. Que todos, cuando lo ven a Él manifestado en su gloria y esplendor, tiemblan ante su presencia. Y esto es lo que va a suceder. Capítulo 19 de Apocalipsis. El Señor Jesús vendrá en toda gloria, esplendor, autoridad, poder. Aleluya. Las naciones temblarán. Hoy las naciones no tiemblan ante Dios, pero en ese día sí. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste. Aleluya. Fluyeron los montes delante de ti, es decir, huyeron. Bendito Señor. A ver, ¿qué sucede? Israel pedirá al Señor, clamará al Señor por ayuda. Pero no necesariamente significa que piensan que el Señor hará algo. Se encuentra abandonada, sabe que no lo merecen, que han rechazado al Señor, que creyeron en un impostor, en el anticristo, creyeron en él. Y el Señor hará por Israel lo que Israel nunca, jamás imaginó que Él haría. Aleluya. El Señor les libertó cuando les libertó de Egipto, de los asirios, de los babilonios. El Señor les libertó, el Señor les libertará una vez más, esta última vez, para siempre. Versículo 4. Jamás oído oyó, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, las cosas que hará el Señor por aquel que le espera. Amén. Esto es clave. Israel tenía que esperar. Esperar por el Señor es esperar en Él y es esperar por Él. Esperar en Él significa esperanza, estar allí en fe, confiando que algo Él hará, que Él va a intervenir. Y luego esperar por el Señor. Es decir, hasta que Él aparezca y haga algo al respecto. Y así será. Gloria sea su nombre. Todas las cosas que el Señor tiene preparadas para aquellos que crean, dice también, recuerden 1 Corintios 2:9, el apóstol Pablo, también menciona y alude, nos lleva a este versículo de Isaías. Jamás oído yo, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, las cosas que hará el Señor por aquel que le espera. Y en 1 Corintios 2:9 dice, para aquellos que creen, aleluya, para aquellos que le aman, perdón. Amén. En esta oración de Israel, durante una época terrible, estos ruegos van a hacer que el Señor vuelva y también hará que Israel vuelva al Señor y que vuelva a su palabra, de la cual se habían apartado. Versículo 5. Saliste al encuentro al que con alegría obraba justicia, a los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En esos hay perpetuidad y seremos salvos. Amén. Un versículo muy claro.
saliste al encuentro al que con alegría obraba justicia. Estaba hablando un encuentro aquí, entre aquellos que obraba justicia, aquellos que desean justicia, aquellos que buscan justicia, aquellos que quieren vivir, agradar al Señor, aquellos que aman el pacto eterno con Cristo. El camino de Dios. Buscan su camino, que es el de la justicia, y encuentran en este camino el perdón de sus pecados. El camino del hombre es un camino torcido, un camino que lleva a la destrucción, a la muerte, y el camino del Señor a la vida. Y han dicho, yo elijo este camino. Por este camino es el que quiero andar, aunque sea difícil, aunque hayan momentos en los que parece que no voy a alcanzar, pero el Señor es el que te levanta. Él es el camino. Y si tú miras a Cristo, a pesar de todas las cosas, pero tú pones tu mirada en Él, aleluya, tú estás en el camino, porque el camino es Él, hermanos. Aleluya. Ve que dice simplemente, he aquí, tú te enojaste porque pecamos. Si el Señor se enojó con su pueblo Israel, el Señor se enoja con nosotros también. El Señor se enoja con el pecado de todos. No necesariamente con el pecado del incrédulo. Nosotros pensamos que, bueno, con el incrédulo se enoja, pero con nosotros tanto más, hermanos, porque nosotros se supone que ya sabemos. Versículo 6, tenemos la confesión de pecado. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Vea aquí el reconocimiento. Es difícil que los hombres lleguen a este punto, justamente aquí a un reconocimiento de su decadencia espiritual, o a un reconocimiento de su condición desesperada como pecador, que no tiene nada para ofrecer, que todas sus justicias, que todos sus esfuerzos religiosos, todas sus actividades, no pueden lavar los pecados, no pueden justificarle. Todas nuestras obras, buenas obras, actos de justicia, son como trapos de inmundicia delante del Señor. Y reconocer eso es muy difícil, y muy difícil para los hombres religiosos. Por eso hay muy pocos religiosos que llegan a la salvación, porque la religión los mantiene en ese estado de autojusticia. Bendito sea su nombre. Hay que admitir esto, hermanos. Israel va a confesar su pecado, vemos que el Señor le perdonará y le salvará, le libertará. Pero aquí hay una clave, hay un reconocimiento y una admisión de nuestra justicia propia. Es decir, no, yo soy bueno porque hago esto, porque voy a la iglesia, porque soy cristiano. Otros habrán hecho estas cosas, pero yo eso no lo hice. Si hay un poco de justicia propia, esa justicia propia, ese espíritu va a crecer y va a controlarlo todo. La persona se hace religiosa porque confía en sí misma y en sus actividades. Confía en las cosas buenas que hace y las cosas malas que no hace. Y ahí es donde pone su salvación. Y la salvación no se basa en las cosas buenas que tú haces y en las cosas malas que no haces, sino que está basada en la obra perfecta de Cristo en la cruz. Y si allí no está tu salvación, entonces tu salvación no está. No hay salvación. Aunque tú seas bueno como tú crees, aunque tú hagas buenas obras, aunque tú tengas actos, ¿verdad?, que aún se pueden elogiar, pero la salvación viene del Señor exclusivamente y es a través de su preciosa sangre. Y tú mantienes tu salvación de esa misma forma. Ahora pues, Señor, versículo 7, y nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, porque lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Maldades. Primero dice pecado,
Ahora dice maldades, habla de inmundicia, menciona la palabra maldades otra vez. Aquí estamos viendo que Israel de veras está arrepentida. Oh, gloria sea el nombre del Señor. El Señor ahora puede hacer algo, ¿se da cuenta? El Señor ahora puede tomar ese barro, esa vasija, transformarla, hacerla de nuevo. Otra vez admite que son sus maldades que han producido el juicio de Dios sobre ella. La batalla de Armagedón, el tiempo de la gran tribulación. ¿Qué significa? Que Israel reconoce su culpa, dice, fui yo, es mi culpa. No le echa la culpa a nadie, sino que reconoce su propia culpa. Versículo 8. Ahora pues, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra en tus manos, somos todos nosotros. Somos tu obra. Quiere decir, Señor, te entregamos este barro, ya no tiene forma, ya no tiene, ha sido descaracterizado. Oh Señor, aleluya. Tú fuiste quien nos formó. Es decir, Israel fue una nación formada por las mismas manos del Señor. Pero ya no quedaba casi nada de lo que el Señor había querido formar y ahora se entregan al Señor. Hay una entrega allí. Moldéanos, moldea este vaso como tú quieras. Quita los defectos, trae fortaleza en las debilidades. Versículo 9. No te enojes, oh Señor, sobremanera, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Primero dice, obra de tus manos somos todos nosotros, pueblo tuyo somos todos nosotros. Una entrega total. Una cosa es decir, tú eres mi Señor, y otra cosa es decir, yo soy tu siervo. Una cosa es decir, tú eres mi amado, y yo decir, yo soy tuya. Amén. No solo tú eres mío, yo soy tuya también. Yo soy tuyo, Señor, también. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aquí el Señor empieza una obra en Israel de nuevo. Él comienza de nuevo. Así es el alfarero, ¿verdad? No puede hacer nada con ese barro. Tiene que empezar de nuevo. Toma el barro. El barro está ahí, pero no tiene forma ninguna. Tiene que tomar este barro y comenzar de nuevo. No te enojes sobremanera. El Señor se había disgustado, se había enojado mucho con su propio pueblo. El motivo de ese enojo era el pecado, era la incredulidad, era la idolatría. El Señor ya no puede tolerar más. El Señor tiene que hacer algo al respecto. Pero la intención del Señor no era destruir a Israel, sino que era que Israel reconozca y se entregue a Él. Y lo va a conseguir. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Así como Él lo consiguió contigo, así como el Señor lo consiguió conmigo también. Como hemos dicho, aquí dice la palabra, la totalidad de esta oración es una oración de arrepentimiento, que comienza con el versículo 15 del capítulo anterior para que ustedes puedan volver a leerlo, ¿sí? Hasta el final del capítulo 64. Versículo 10. Dice, tú, santas ciudades están desiertas. Sión es un desierto, Jerusalén una soledad. Tremendas declaraciones acerca de Jerusalén y de todas las ciudades. Están desiertas. Son un desierto. Sin Cristo todo es un desierto, hermanos. Sin el Espíritu Santo todo es una soledad insoportable. Por eso el salmista dijo, Señor, quítame todo si fuera necesario. Pero él quiso decir esto, no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando el Espíritu Santo no está, cuando el Espíritu Santo te deja, cuando el Espíritu Santo no se hace presente, hermanos, es un desierto y es una soledad. Pero el Señor va a responder a esta oración y Él vendrá y su poder vendrá y su gloria llenará toda la tierra. Versículo 11.
la casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. Habrá un templo que será construido en Jerusalén. Cuando el anticristo venga sobre Israel, él va a convertir su templo en su sede religiosa. Pero ese templo que él va a construir durante el periodo de la gran tribulación será destruido. Y aquí el pueblo de Israel dice que se destruye el templo. El versículo 12 dice: ¿te estarás quieto, oh Señor, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? ¿Te estarás quieto, oh Señor, ante estas cosas? La respuesta es no. El Señor no se quedará quieto. El Señor no callará más. Pareciera que ahora el Señor permitiera que mucha gente haga lo que quiera, ¿no? Me refiero a las religiones, las falsas doctrinas, los caminos falsos de salvación. Aún cuando llegue el periodo de la gran tribulación, el anticristo le será permitido hacer muchas cosas. Y el pueblo dirá hasta este punto culminante: Señor, ¿tú te estarás quieto ante todas estas cosas? El anticristo ha construido un templo, lo está profanando. Hay todo tipo de perversidades que se cometen en ese templo. Señor, ¿acaso tú te quedarás callado por más tiempo? ¿Acaso tú, Señor, no actuarás ante lo que está sucediendo? Hermanos, están sucediendo muchísimas cosas en este momento. El mundo, si usted ve ciertas noticias, diría: esto es una anarquía. Es una anarquía. Parece que cada uno hace lo que se le da la gana. No será así por tanto mucho tiempo más. No. El Señor sí va a actuar. El Señor, Él no estará quieto mucho tiempo más. La respuesta es real. Él no se quedará quieto. Él no callará más. Él va a actuar y todo el mundo lo sabrá. Jesús, Él es el Salvador, Él es el Señor de toda la tierra. Y Él vendrá a regir, Él vendrá a poner orden, hermanos. Mire, orden. Y solamente el Señor puede ordenar esta tierra. Y Él lo hará. Pero ahora la situación se va a poner cada vez peor hasta ese punto culminante de la gran tribulación, batalla de Armagedón. Y el Señor entonces vendrá por segunda vez. Aleluya. Gloria sea a su precioso y santo nombre. Vamos a ir a una pausa y volvemos con el capítulo 65, la respuesta profética de Dios. Y también aquí tenemos un recuento de la situación del pueblo de Israel, capítulo 65, ya casi terminando todo un programa más. Terminamos Isaías. No se olvide que después vamos a continuar estudiando la Biblia como siempre, primera y segunda de Timoteo, así que vaya preparándose. Amén. Gloria a Dios. Yo nunca ofrecí ilusiones y riquezas por doquier, o que nunca sentiría el frío, calor intenso aquí. Solo di mi promesa, perdido nunca estarás. Y recuerda que pronto en mi hogar estarás. Oh, yo nunca dije que en la noche miedo no habrá. Tampoco las tristezas ni dolor tú sentirás, pero prometí que contigo siempre estaré. Si apenado estás, tendrás esperanza y paz.
Recuerda mis promesas cuando estés solo aquí. Mi gracia es suficiente en medio de tus luchas. Mi amor es suficiente, aférrate a Él. Es la promesa cierta, contigo estaré. Yo nunca dije que amigos no te fallarán, o que el mundo alrededor nublado siempre estés, siempre alumbra estás, mi luz tú podrás sentir. Si confuso estás, guía y norte seré. Yo nunca dije espinas y la muerte no verás. Tampoco dije que no pasarías el Jordán, pero en pena y aflicción contigo siempre estaré. No hay tormentas que no pueda pacificar. Recuerda la promesa que un día volveré, y entonces ese día cara a cara te veré. Con voces celestiales feliz entonarás. Es la promesa cierta, pronto vida es difícil transitar en este mundo oscuro, brillar deja mi luz. No hay problema entonces que no pueda resolver. Es la promesa cierta. No hay duda en Gloria a Dios, estamos de vuelta en Libre al Fin, ya para comenzar el capítulo 65 de Isaías. Tenemos una respuesta de parte del Señor a Israel. Israel hace una oración y dice así el Señor: fui buscado de los que no preguntaban por mí, fui hallado de los que no me buscaban. Dije a una nación que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Tremendas palabras, ¿cierto? El Señor aquí recuerda a Israel. Yo les dije a ustedes, yo me presenté delante de ustedes, Emmanuel, Dios con nosotros. Les dije, heme aquí. Y ustedes no me vieron, me rechazaron. Fui hallado de otras naciones. Los gentiles llegaron a Cristo. Fue establecida la iglesia. Israel le crucifica. Este es el llamado del Señor. Él hace un llamado al pueblo judío, lo rechaza. El Señor hace un llamado a los gentiles. Heme aquí, heme aquí. Oh, gloria sea el nombre del Señor. A una nación que no invocaba mi nombre. Todas invocaban su nombre, menos Israel. Versículo 2. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus propios pensamientos. Aleluya. El Señor
llama a este pueblo, el Señor forma a este pueblo, el Señor le da sus grandes y preciosísimas promesas, y este pueblo en respuesta crucifica al Señor y Salvador Jesucristo, un pueblo rebelde. El Señor extiende sus manos. El Señor extendió sus manos todo el día al pueblo rebelde para salvarle. Pero el pueblo seguía andando por un camino no bueno, en pos de sus propios caminos. Versículo 3. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y ofreciendo incienso sobre ladrillos. Es decir, haciendo todo tipo de acto idólatra. Ya teniendo altares en todo lugar. Recuerdan que les he dicho. Los altares altos, los lugares altos donde levantaban altares, lugares de sacrificio fuera de la voluntad del Señor y fuera del lugar de sacrificio que era Jerusalén, representativo del Calvario. No solo eso, sino que además también levantaban altares hasta en sus propias casas. Todo estaba lleno de altares. Y el Señor no reconocía a ninguno de ellos, ofreciendo incienso, ofreciendo animales, ofreciendo hasta niños. Llegó a lo último, a lo más bajo que se puede llegar, el pecado delante del rostro del Señor. Versículo 4, que se quedan en los sepulcros y en los desiertos tienen la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Muerte, muerte, como decía el profeta. Hay muerte, decían los hijos de los profetas, en esa olla. En las ollas del pueblo de Israel había muerte, hermanos. Oh, bendito Señor. Una vez le conocieron, luego se rebelaron en contra de él, siguen su propio camino y entonces hacen un declive espiritual. Se hunden. Oh, Santo Señor, que dicen, retírate a tu lugar, no te acerques a mí, que soy más santo que tú. Estos son humo en mis narices, fuego que arde todo el día. Escuche, por favor, hermano, estas palabras que está diciendo el Señor, porque el Señor está dando una respuesta. ¿Okay? El Señor aquí responde y dice que el pueblo le decía, retírate a tu lugar, no te acerques a mí que soy más santo que tú. Estos son humo en mis narices, fuego que arde todo el día. Tremendo, hermano, ¿cierto? El inicio de Israel a los misterios paganos fue para conferir sobre los iniciados una santidad que de otro modo sería inalcanzable, y de ahí que el judío pagano afirmaba ser más santo que los verdaderos siervos de Jehová. El Señor dice que todo esto es desagradable para Él, que el pecado de ellos era como humo en sus narices, causado por un fuego que arde todo el día, un olor desagradable. Eso está diciendo el Señor. He aquí que escrito está delante de mí, no quedaré en silencio, sino que recompensaré, sí, recompensaré en su mismo seno. Debido a que el pecado está siempre delante de Él. Si eso no es tratado por la expiación, el Señor en algún momento tiene que responder. Él tiene que recompensar. Y esta recompensa no necesariamente habla en forma positiva, sino una recompensa negativa. Versículo 7. Por vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres juntamente, dice el Señor, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados, me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. El Señor está haciendo una medida, y esta medida el Señor mide el pecado y responde conforme a eso. El Señor le recuerda a Israel de una manera ilustrativa la causa de su estado anterior. Israel no tenía por qué no comprender esto. El Señor les estaba explicando. El Señor siempre les mostró cuál era su problema y cuál era su error a través de los profetas, de su misma palabra. Versículo 8. Así ha dicho el Señor.
como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdiciéis, que hay una bendición en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré de todo. Oh, gloria a Dios, aleluya, aleluya, bendito Señor. Como dice en el libro de Job, retoñará aún, aunque el tronco fuere cortado, retoñará aún. Habrán frutos, habrán retoños. Cuando esas raíces toque el agua, habrá fruto nuevamente. Volverá a crecer. Bendito sea su nombre. Esta es la esperanza de la simiente prometida. Por supuesto, el Señor Jesús. Esa era la esperanza. Es la esperanza. Como si alguno hallase mosto en un racimo. Un racimo de uvas. Los viñadores dirían uno a otro, no lo desperdicies, guárdalo, guárdalo. Aleluya. Porque aunque sea un poquito nada más, esa es una muestra que puede dar buen fruto. Guárdala. Aleluya. Guarda ese tallo. Guarda ese retoño. Aleluya. Oh, bendito sea el nombre del Señor. El Señor quiere decir, aunque quede un pequeño tallito, amén, pero eso es prueba que hay fruto. Amén. Eso es prueba que el Señor ha preservado a un remanente, el remanente de Israel, así como el remanente de la iglesia que queda allí preservado hasta el final. Oh Dios poderoso, y será bendecido. Pero sacaré simiente de Jacob y de Judá heredero de mis montes. Usted ya sabe a quién se refiere, a Jesús. Y mis escogidos poseerán por heredad a la tierra, y mis siervos habitarán allí. Amén. La simiente de Jacob, que es Cristo, el heredero de mis montes. Vea qué hermoso. Amén. Aleluya. Jesús es el heredero de sus montes. Oh, bendito sea su nombre. Qué hermosas palabras sobre Jesús. Amén. Los escogidos poseerán por heredad la tierra, mis siervos habitarán allí. Estas son las promesas que el Señor tiene. Amén. Los escogidos, sus siervos. Y ellos serán sus siervos porque eligieron al siervo, que es Jesús. Y será Sarón para habitación de ovejas y el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. Amén. En este lugar, Acor, que era un lugar cerca de Jericó, donde Acán fue asesinado. La gracia de Dios va a convertir este valle de Acor, que una vez fue un lugar de matanza, lo va a convertir en un lugar de esperanza. Versículo 11. Pero vosotros, esta es una palabra para los rebeldes, los apóstatas. Pero vosotros, los que dejáis al Señor, que olvidáis el monte de mi santidad, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino. Esta palabra fortuna en el hebreo hace referencia a el Dios con minúscula, y más bien el Dios de la fortuna, de la suerte, que tenía que ver con el planeta Júpiter, para el destino, dice. Tiene que ver con la diosa Destino. Esto es el planeta Venus. Estamos hablando de la adoración del sistema planetario, de los cuerpos celestes. La astrología. Todo esto que originó con Israel, que originó con Egipto, con los babilonios, los israelitas, ellos empezaron a tomar también estas adoraciones y hacer sacrificios y proporcionaban libaciones que eran sacrificios líquidos a estos dioses paganos. Pensando, esto nos dará buena suerte, buena fortuna. A eso habían llegado, se habían olvidado del monte de su santidad, del verdadero lugar de sacrificio, se habían olvidado del holocausto, se habían olvidado de la cruz. Dice, yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé
y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que a mí desagrada. Israel estaba poniendo su mirada en estos dioses paganos como su suerte, como su fortuna. Y el Señor dice, ¿ustedes están eligiendo espíritus de demonios antes que a mí? Entonces perderán toda mi ayuda y todo mi apoyo. Por tanto, así dijo el Señor Jehová, he aquí que mis siervos comerán, y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán, y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán, y vosotros seréis avergonzados. Cuando dice mis siervos y vosotros, se refiere al pueblo con respecto a un pequeño remanente que se guardaría, que estaría separado de todas las prácticas paganas del resto del pueblo. He aquí que mis siervos cantarán por gozo de corazón, y vosotros clamaréis por el dolor del corazón, y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades lo llamó Salomón. Un espíritu angustiado, un espíritu quebrantado. Esto es lo que ellos experimentarían, amén, por este rechazo al Señor. Dice el versículo 15, y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y el Señor Dios te matará y a sus siervos llamará por otro nombre. Debido a que Israel se había rebelado en contra del Señor, Israel, su nombre sería maldecido. El Señor ya no podía protegerles. ¿Por qué? Porque ellos no querían la protección del Señor. Ellos estaban buscando la protección de otros dioses, pensando que con ellos les iría mejor. Y a sus siervos llamará por otro nombre. Se refiere a la iglesia, porque la iglesia fue injertada al olivo. Bendito sea el nombre del Señor. Tremendo. El que se bendiga en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jure en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Esto será, por supuesto, en la segunda venida de Cristo y en el establecimiento del reino milenial. Todas las rebeliones antiguas, todos los pecados pasados, todos los actos viles, todo será olvidado. Serán cubiertas de sus ojos. Es decir, la sangre de Cristo es lo único que puede quitar de los ojos del Señor el pecado nuestro, hermano. Todo será cubierto por la preciosa sangre de Cristo, en la que los pecados ya no existen más. 17. Porque he aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y las cosas anteriores no serán recordadas ni vendrán al pensamiento. Vamos a dejar hasta ahí porque a partir de aquí, como hemos mencionado, cielo nuevo y tierra nueva, es hasta donde nos lleva Isaías. Recuerde, él lo vio todo, él tuvo una visión de todo y nos lleva hasta este lugar y hasta esta morada eterna con Cristo Jesús el Señor. Nos encontramos en el último programa del estudio de Isaías, con cielo nuevo y tierra nueva. Que el Señor les bendiga. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención para mí.
necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz el milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz el milagro en mí. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención para mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz el milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz el milagro en mí. Haz el milagro en mí. Haz el milagro en mí. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Joven
¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora ciñete como un varón valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros.